La herramienta ConciliaRep te ayuda a conciliar de una forma muy sencilla tus XML de complementos de pago versus tus XML de facturas. Lo puedes utilizar tanto para documentos emitidos, es decir, los XMLs que tú emites, tanto los documentos recibidos o los CFDIs que recibes de tus proveedores. Para utilizar la herramienta es relativamente sencillo. Solo tienes que agregar el RFC de tu empresa en la hoja control, como lo voy a hacer en este momento. Posteriormente debes seleccionar la carpeta donde se encuentran tus FDIs. Como pueden observar, para el área de documentos emitidos tenemos dos campos. Uno que dice seleccionar carpeta contenedor de CFDI de facturas y el otro seleccionar carpeta contenedora de CFDIs de reps. En dado caso que tus facturas y los reps los tengas en la misma carpeta, entonces habría que asignar la misma ruta en estos dos campos. Si los tuvieras en carpetas diferentes, habría que asignar cada una de las carpetas en el campo correspondiente. Voy a presionar la tecla F3 y voy a seleccionar la carpeta donde están los documentos emitidos. Ok, le doy clic, me aparece la carpeta 2018 y tiene subcarpetas. Si yo quisiera que la herramienta me leyera todas las subcarpetas, es decir, que me leyera, por ejemplo, la carpeta enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre, entonces yo tengo que seleccionar el año 2018 para que me lea subcarpetas que contiene la carpeta 2018. Y como los CFDIs de facturas y los de complementos de pagos están en la misma carpeta, entonces voy a asignarles el mismo directorio. De igual manera, en documentos recibidos, voy a aplicar la misma técnica. Selecciono XML documentos recibidos, tengo la carpeta de 2018 y en las subcarpetas los meses correspondientes. Entonces voy a seleccionar la carpeta 2018 para que me seleccione o me importe los datos de los FDIs que tienen en cada una de las subcarpetas de los meses. La siguiente opción es la que me pregunta si deseo sincronizar los datos al abrir la aplicación. Por default me dice o tiene seleccionada la opción no. Si yo le cambio así, entonces en cuanto yo abra la aplicación, de forma automática se van a sincronizar las carpetas que yo tengo seleccionadas, es decir, se van a empezar a importar los datos nuevos de estas carpetas. Y si yo le pongo no, pues entonces voy a hacer ese proceso de forma manual. Otra de las utilerías que tiene ConciliaRep es que si tú manejas o tienes instalado Microsoft Outlook de escritorio en tu equipo o en donde esté instalada la aplicación, puedes enviar emails de recordatorio a los proveedores que no te hayan emitido CFDIs de complementos de pagos a facturas que apliquen. Es decir, si tú tienes facturas con método de pago PPD y tus proveedores aún no te emiten los CFDIs correspondientes, entonces la aplicación detecta que tienes facturas que obligatoriamente deben tener un complemento de pago, pero aún no lo ha emitido tu proveedor. Entonces, esta opción sirve para que estés enviando email recordatorios a tus proveedores. Si ya ingresamos los datos de las rutas de las carpetas y el RFC y nombre de empresa, el siguiente paso es importar la información de los FDIs. Podemos importarlo, como ya les comentaba, para los documentos emitidos y para los documentos recibidos. En este ejemplo, para documentos emitidos no tengo archivos XML de ejemplo para importar. Es por eso que vamos a ir a los documentos recibidos. Me voy a la pestaña que dice documentos recibidos. Como pueden observar, en esta parte aparece el nombre de la empresa que registré desde la hoja control y me aparece una opción donde dice únicamente importar comprobantes con método de pago PPD. Esta opción debe estar habilitada si únicamente quieres importar documentos con este método de pago. En dado caso que tú quisieras importar todo, incluyendo comprobantes con este método de pago, entonces hay que deshabilitar esta casilla. Pero como yo quiero mostrarle un ejemplo y que sea de forma rápida, lo voy a habilitar para empezar a trabajar. Posteriormente lo que tengo que hacer es hacer clic en este botón que dice emparejar CFDIs para que haga el proceso de importación de los datos. Vamos a esperar un momento a que termine este proceso. Ya está terminando, ya me importó la información.
En este apartado me aparecen las facturas. Si se fijan, a partir de la columna S hacia la izquierda son datos de las facturas. Y aquí me aparecen todos los datos, en este caso de enero a diciembre. Y me aparece obviamente el UID, la liga para abrir el archivo, en todo caso que lo quiera abrir. Por ejemplo, le hago clic aquí y me abre el ejemplo del archivo XML. Me aparece la versión, el tipo de comprobante y aquí sombreado o con el texto de otro color me aparece el método de pago de la factura, que en este caso me aparece únicamente el método de pago PPD, que es porque aquí lo establecí. Me aparecen los datos del uso CFDI, moneda, tipo de cambio, subtotales, el IVA, los impuestos retenidos y el total. En la parte derecha, y se fijan, ya tiene los títulos de otro color. A partir de la columna T hasta la columna AJ me aparecen los datos de los complementos de pago que hicieron match con las facturas. Como pueden ver, aquí se emparejan los datos. Este es el dato de la factura, que son 599 pesos el total. Y para esta factura se generó un complemento de pago que tiene dos partidas, uno por 598.56 y otro por .44, que sumado los dos me da los 599 que equivale al total de la factura. Y así, suponiendo que este CFDI tuviera más de dos partidas, como en este caso tuviera 4 o 5 partidas, identificaría a cada una de las facturas correspondientes con el UID relacionado y de esa manera se emparejaría en donde se encuentra la factura. Que en este caso, si se fijan, el UID relacionado, que es este, es el mismo que corresponde al UID de la factura. Y si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, este únicamente tiene una sola partida, que es el UID relacionado, es este, y es el mismo que el UID de la factura. Posteriormente, ya me aparecen otra vez de Radio Móvil DIPSA, la distribución de los importes o de los importes pagados, y así sucesivamente. Como pueden ver, a la hora de que se va importando y los complementos de pago que hacen match con las facturas, se van emparejando en la misma línea o en la misma fila en donde se encuentran los FDIs de las facturas, precisamente para tener una conciliación muy limpia y de manera visual asociar el complemento de pago con la factura. El complemento de pago también tiene el UID relacionado, la fecha de pago, número de parcialidad, el UID del CFDI del complemento de pago, la fecha, forma de pago, métodos de pago, tipo comprobante, versión del XML y también podemos ver la liga si nosotros quisiéramos ver o abrir el archivo XML. Adicionalmente, también si quisiéramos exportar esta información a un archivo normal de Excel, contamos con estas utilerías, que es exportar Excel y generar tablas dinámicas. Y si le hacemos clic, todos estos datos me los va a exportar a un archivo de Excel normalito. Si lo quiero abrir, entonces aquí me aparece que ya se generó. Y como pueden ver, me exportó la información a un archivo de Excel de la información que habíamos importado desde la aplicación. Lo voy a cerrar. Quisiera generar una tabla dinámica, le hago clic en este botoncito, me genera en automático los datos para generar una tabla dinámica. Yo aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, si quisiera ver los totales por proveedor, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es arrastrar los campos y configurarle. Okay, entonces aquí le voy a poner este formato. Como pueden ver, la tabla dinámica contiene todos los campos que contiene este reporte o esta hoja de la aplicación. Y de esta manera nosotros podemos generar los reportes de una forma muy sencilla, rápida, con solo arrastrar los campos que necesitemos para generar la información. Entonces voy a cerrar esto. También tenemos estos dos botones que sirven para ordenar la información. Por ejemplo, si yo quisiera verlo de forma descendente, hago clic aquí y se fijan ya los primeros datos que me aparecen son las facturas de diciembre, después noviembre, octubre, septiembre, etcétera, ¿no? Y si lo quiero ver de forma ascendente, pues otra vez me lo cambio a enero, febrero. Donde esté posicionado el cursor del mouse es el campo que me va a tomar para ordenar los datos. Por ejemplo, si yo voy aquí,
me filtra por orden ascendente. Esto mismo que hacemos aquí, lo hacemos con los documentos emitidos. Si se fijan aquí en este ejemplo, como les comentaba anteriormente, fue para puros documentos recibidos, es decir, de los XML que nos mandan o que nos generan los proveedores. Y para documentos emitidos es prácticamente el mismo procedimiento que vimos aquí. Como pueden ver, es muy sencillo el utilizar esta herramienta y te puede facilitar, ahorrándote mucho tiempo, el conciliar tus CFDIs de facturas versus tus CFDIs de complementos de pago. Pues, tenemos otra carpeta que se llama Rep sin facturas. Aquí es donde van a aparecer o nos va a ir registrando todos los complementos de pago que no tengan coincidencia con ninguna factura. Por ejemplo, en este caso tengo dos registros con fecha de enero del 2018. Recordando, la selección de carpetas que hicimos fue a partir de enero a diciembre del 2018. Estos muy probablemente correspondan a facturas generadas en diciembre de 2017 y como esas facturas no estaban contempladas desde la selección que hicimos aquí, por eso me aparecen que no tienen ninguna factura que coincida con estos reps y me los pone aquí, ¿no? Aquí me pone tanto los reps recibidos como los reps emitidos que no tengan coincidencia, de los cuales haya emitido tu empresa o haya recibido. Aquí en esta columna donde dice tipo es donde me dice si es un documento recibido o un documento emitido. Y nos aparece pues, la información general del documento para que le demos seguimiento. Cuando ya agreguemos más facturas a las carpetas que seleccionemos y encuentre la coincidencia, entonces estos registros se van a ir eliminando paulatinamente conforme vaya haciendo match con todas las facturas que correspondan. Ahora, para pasar al tema del envío de emails, que es en esta pestaña, el envío de emails es opcional. Si tú manejas o tienes instalado Microsoft Outlook de escritorio en tu equipo, puedes utilizar esta herramienta. Lo debes configurar desde aquí. Por ejemplo, si tienes Outlook y piensas utilizar esta opción, le hacemos clic en sí aquí. Y aquí es donde nosotros le debemos anotar el email de notificación, es decir, si tú como contador eres el encargado para alimentar esta base de datos, o sea, el email de los proveedores para estarles enviando correos, entonces aquí vas a poner tu correo. Por ejemplo, voy a poner contacto @gmail. Voy a poner, ¿no? No, este correo no existe realmente, pero solamente es para ejemplificar. Ok, una vez ingresado esta información del correo electrónico y cambiarle la opción así, vamos a limpiar los datos que tenemos en esta hoja donde hicimos el ejemplo para que empiecen a importar los datos de nuevo, de tal forma que cuando se importe la información en documentos recibidos se va a ir llenando los proveedores, los nombres de proveedores en esta hoja para que nosotros podamos alimentar el RFC correspondiente. Entonces voy a ejecutar otra vez la opción para que se importen los FDIs ahora con la nueva configuración. Y vamos a esperar un momentito, ya se importaron los datos. Ok. A la hora de importar la información tenemos 4 columnas adicionales, una de los que son los recordatorios, que es fecha del primer recordatorio, fecha del segundo recordatorio, del tercer recordatorio y última actualización. Ok, estos recordatorios son emails que se le van a enviar a los proveedores que no nos han emitido CFDIs. Por ejemplo, si en el primer recordatorio no nos emiten el CFDI, va a ir un segundo recordatorio y posteriormente un tercer recordatorio, ¿no? Y el template que vamos a utilizar para enviarles el texto del correo son estas hojas que dicen reminders, que es 0, primer, segundo y tercer recordatorio. Este primer template es para el administrador de la base de datos. El primer recordatorio es el que se va a enviar por primera vez al proveedor que no nos ha emitido el CFDI. También lo único que debemos modificar es el asunto.
la primera parte del texto, lo que ustedes deseen escribirle al proveedor. Esta parte no se va a modificar para nada porque esta estructura de información es la que en donde se va a llenar los datos del CFDI. Y por último también podemos modificar este último campo que se llama texto final. De igual forma, en el segundo recordatorio es editable los mismos campos, el asunto, texto y texto final. Y para el tercer recordatorio también es editable el asunto, texto y el texto final. Y recuerden que esta parte, lo que es la tabla, no se debe modificar por ningún motivo. Ok, entonces nos vamos de nuevo a la hoja que se llama div email. Se fijan, ya nos puso el contacto más bien el nombre del proveedor. Aquí nosotros le vamos a poner el nombre del contacto. Digo, esto es de forma opcional. Lo voy a copiar. Y el que sí debemos ingresar son los emails. Por ejemplo, a todos les voy a poner el mismo. Acabo que no vamos a enviar correos electrónicos. Nada más únicamente va a ser la vista previa. @germania.com. Contacto @mapfre. Aquí también lo voy a poner otra vez, contacto contacto @empresa SA. Ok, este es a quien va a ir dirigido el email. También podemos ingresar si queremos agregar una copia y de igual forma una copia oculta. En la importancia, aquí tenemos la opción de ponerle sí o la opción no. Esta es una bandera que maneja Microsoft Outlook para indicar si el mensaje es importante o no. Y en esta parte, en donde dice la columna enviar, si dice sí, obviamente se van a enviar los FDIs, los emails, perdón, pero si yo le cambio a no, cuando le haga la opción aquí en enviar, este email o este registro que dice no, no va a enviar ningún email. Entonces le voy a cambiar a la opción sí. Ok, vamos a pasar a esta parte. En el campo fecha actualización no vamos a ingresar nada. Esto lo ingresa de forma automática la aplicación. En el segundo campo donde dice enviar email recordatorio a proveedores cada N días, yo le puse 5. Es decir, para que le envíe cada 5 o más días, dependiendo cuándo ejecute esta opción de enviar emails al proveedor. Por ejemplo, si yo envío un email el día de hoy, va a enviar email, como es un email que se envió por primera vez, le va a enviar email a todos los que yo tenga registrados aquí y contengan un registro en este apartado que no me hayan expedido complementos de pago. Y suponiendo que yo mañana ejecuto otra vez este procedimiento, a los que tienen cada 5 días, es decir, ya no les va a enviar el email de nuevo porque no han transcurrido 5 días entre ayer y hoy, por ejemplo. Pero si yo se lo envío el siguiente martes, que ya son 7 días, entonces sí me lo va a enviar, porque ya transcurrieron más de 5 días del último email que yo envié. O sea, para eso sirve esta opción. Entonces voy a enviar email. Si te fijan, algunos quedaron en blancos. Estos que quedaron en blancos les va a generar un email, pero para el administrador de la base de datos, para que alimente esta información, que es este template. Entonces ahorita voy a generar el proceso. Vamos a esperar a que termine el proceso de generación de correos. Ya terminó de generar los emails, ya me puso la actualización, bueno, la fecha de la última actualización. Ahora, si yo quisiera revisar algunos, por ejemplo, ok, se fijan, este email me lo generó porque el proveedor Providencia Business Center, que en este caso es no tiene ningún dato de contacto. Entonces, si yo me voy a otro correo donde sí haya emitido el mensaje o haya generado el correo donde ese primer recordatorio, entonces me voy aquí. Si se fijan, este email
pertenece al proveedor que dice contacto Mapfre, que es este, ¿no? Que ese sí tiene el dato. Si se fijan, aquí ya les envía el primer texto, donde dice: estimados señores, hemos detectado que, etcétera, etcétera, el dato del CFDI, de la factura y la despedida, ¿no? Ok, entonces si ustedes aquí ya pudieran enviar directamente el email, y así para cada uno de los emails que fueron generados. Me voy a ir a la hoja de documentos recibidos. Me voy a ir casi al final. Como pueden observar, a los únicos que le enviaron email se ingresó la fecha del primer recordatorio, que es esta, ¿no? El 12 de marzo de 2019. Y efectivamente se envió a los registros que no contienen complementos de pago. Por ejemplo, a estos que sí tienen complemento de pago, pues no es necesario enviarles el documento, ¿no? Y la fecha del primer recordatorio, como pueden observar, únicamente se le envió a solamente algunos registros. Hay algunos otros registros que no tienen esta fecha de recordatorio. Es porque no se les envió el email por la razón de que no está alimentada la base de datos. Posteriormente, ya cuando se alimente, ejecuta nuevamente este proceso de enviar emails y se va a generar el email con el template del primer recordatorio y ya nos va a actualizar la fecha. Y así sucesivamente para la fecha del segundo recordatorio y el envío del tercer recordatorio. Como pueden ver, es una herramienta bastante sencilla y muy simple, y que les puede facilitar la administración y conciliación de sus CFDIs de complementos de pago con sus respectivas XML de facturas.